Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. Vamos a la parte 1 del capítulo 3 del libro Intifada. Capítulo que he titulado Grecia. El libro lo puedes adquirir en internet y bueno, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio por medio de Amazon. Parte 1, capítulo 3, Grecia. Dice la escritura en Génesis 17:2, Ve'etena briti beini ubeineja, y te daré mi pacto entre mí y entre ti. Bueno, básicamente se termina el templo de Zorobabel, se echan los cimientos, se construye este templo con mucho trabajo, hay riñas ahí políticas, hay situaciones difíciles, grupos que no estaban de acuerdo, etcétera. Y bueno, aproximadamente en el 456 antes de Cristo continúan las oleadas migratorias de Babilonia hacia Israel. Y va a aparecer este personaje central para el judaísmo, que va a devolverle a Jerusalén el centro, el estatus nuevamente central que tenía esta ciudad dentro del judaísmo. Estoy hablando de Nehemías. Nehemías, de acuerdo a la descripción, que parece una descripción autobiográfica del libro que lleva su mismo nombre. Este hombre era copero del rey Artajerjes. Y bueno, es una tarea, o era una tarea muy arriesgada, y se necesitaba gente de muchísima confianza. Durante siglos envenenaron a los reyes por medio de la bebida, por medio del vino. Entonces, bueno, el copero, el que le servía el vino al rey, era una persona de muchísima confianza, con un trabajo muy arriesgado. A veces ellos mismos tenían que probar el vino antes a ver si no estaba envenenado, y cuando se lo servían al monarca garantizaban que la bebida no contenía ningún tipo de veneno. Es decir, Nehemías debió ser una persona muy allegada, con mucha confianza al rey Artajerjes. Artajerjes era un hombre inteligente, y también reconoció él la posición geopolítica de Israel en el paso, hemos dicho, de los reyes, por ser una zona con árboles, con ríos, con recursos para que las huestes de cualquier ejército, de la economía, pasaran de
Arabia, o lo que es la península de Anatolia, hacia Europa y hacia Asia, y de África también hacia Asia, un centro comercial muy importante, un punto geopolítico muy importante, porque toda la otra zona es desierto y las condiciones son muy difíciles de atravesar en el desierto. Ciro había comenzado 80 años antes este proceso de restaurar Jerusalén, y bueno, se quedó como truncado, políticas, diferentes reyes, etc. Y Artajerjes envía a una persona de su confianza para que se haga cargo de los asuntos en Jerusalén. Esta es una técnica que utilizó mucho Babilonia, que durante este tiempo de Artajerjes se llaman los persas, es el gobierno perso, Babilonia, los persas, de poner a una persona del mismo pueblo para que continuara gobernando. Básicamente era como una especie de títere, pero la gente le tenía confianza porque era del mismo pueblo, conocía las tradiciones, etcétera, y bueno, se sabía ganar la confianza del pueblo. No es lo mismo que te pongan un gobernante impuesto que ni siquiera habla tu idioma o que no conoce tus tradiciones, a que te pongan a alguien con quien te identificas. Y se le confiere un título que se ha transliterado del persa al hebreo. El término es peja. Es la única vez que aparece en la escritura el peja. Se le maltradujo como gobernador. Gobernador en hebreo es como moshel. La mayoría de las veces moshel se traduce como gobernador, aunque en realidad una traducción más literal sería señoreador. Moshel, señoreador, o el que señorea. El término peja es término persa, y más bien se debería traducir como prefecto. Básicamente, de acuerdo al relato bíblico, Jerusalén había sido dividida por zonas y había un peja para cada región. Entonces, bueno, era como un prefecto de zona, y era una táctica muy ventajosa. Nehemías no es bien recibido por algunos grupos políticos, y en el libro Nehemías los describe como si fueran ajenos a la comunidad. Dice: los del otro lado del río. Son descritos como oronitas, amonitas, árabes de Ashdod, es decir, de las provincias ahí cercanas. Pero en realidad eran judíos también, más universalistas, es decir, el judaísmo estaba pasando por un momento difícil, estaba atravesando una crisis. Imagínate, con la invasión, por supuesto, y se había abierto a recibir gente de todas partes. Y recibían estos hombres apoyo de sacerdotes en Jerusalén. Esto lo va a decir el mismo libro de Nehemías. Y Nehemías es contrario a la universalización. La universalización es muy criticada en la escritura. Dice: no te mezclarás con los pueblos ajenos porque te vas a corromper. Dice: Jehová tu Dios te lo manda, no hagas mezclas con las naciones gentiles. Y bueno, está el caso de los samaritanos, que fueron conquistados antes por los asirios. Asiria como una extensión de Babilonia en aquel entonces, no como la Siria con sus propias fronteras. Y bueno, el samaritano se mezcló, dice la escritura. Conservaron el culto a Adonai, a Jehová, pero introdujeron cultos extraños, se casaron con mujeres extrañas. Y bueno, para el año 2000 de nuestra era sigue habiendo una comunidad samaritana en Israel, muy cerca de Samaria, muy cerca de Nablus. Aproximadamente 700 individuos en medio de exjordanos que reclaman el territorio como Palestina.
y bueno, no se los reconoce como judíos. Se les reconoce como israelitas, como pobladores de la tierra, pero no como judíos. Hasta la fecha guardan ellos tradiciones, sacrifican el cordero de la Pascua, usan talit, leen la Torá, etcétera. Se parecen mucho a la tradición judía, pero tienen cierta versión o ciertos cambios en sus libros y no se los reconoce como judíos hasta la fecha. Es decir, el judaísmo universalista samaritano se abrió por un momento, luego se volvió a cerrar la comunidad y les costó el caret, ¿no? Caret, ser cortados de Israel, ser cortados del judaísmo hasta la fecha. Entonces, bueno, esto mismo querían, de acuerdo a Nehemías, los enemigos de Israel, los universalistas. Querían hacer otro Jerusalén, como le sucedió a Samaria, universalista, que mezclaran, que trajeran mujeres extranjeras, que mezclaran tradiciones, etcétera, y que crearan un judaísmo nuevo. Nehemías dijo: no es posible, vamos a regresar al patrón endógamo, y vislumbró la necesidad de levantar una muralla alrededor de Jerusalén y comenzar a guardar el Shabbat, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. Jerusalén no solamente como un sitio de paso, sino como un lugar de avanzada militar. Para eso es la muralla, para que Persia, el imperio, dijera: tenemos una avanzada militar hasta Jerusalén, y bueno, los que vayan a pagar impuestos se tienen que sujetar al pago de impuestos tal como lo manda el imperio. Todo el comercio que pase por Jerusalén se tiene que dictaminar al pago de tributos tal y como lo atribuían o lo estatificaban las leyes en este tiempo. Y bueno, la obligatoriedad del Shabbat también, el día del descanso, la establece Nehemías. Dice: los tuve que echar afuera. Estos hombres violaban el Shabbat, violaban la ley de Dios, y establece ahí reordena de manera sistemática, de acuerdo a Bullrich, un antropólogo, la aplicación del poder religioso. Hay transformaciones económicas, espirituales y sociales. Entonces, bueno, es muy interesante. Hablábamos de un Israel que había sido imaginado en la diáspora, un Israel imaginario, decíamos la tercera o cuarta generación de judíos que regresaban de Babilonia. Hablamos de 40,000 personas, y parece que se lleva a cabo este Israel imaginario, parece que está retomando nuevamente las riendas de lo que fue la antigua gloria de Israel, es decir, con la visión otra vez centralista, endógama, tradicionalista de Nehemías. El judaísmo vuelve a afianzarse en Jerusalén. La comunidad de Babilonia se va a mantener también como una comunidad muy importante. Se van a crear academias de judaísmo en Babilonia, van a generar textos muy importantes para tiempos de Jesucristo, pero la centralidad del judaísmo en Jerusalén la devuelve Nehemías con una visión centralista, con una visión completamente centrada en devolverle al judaísmo su religiosidad, su espiritualidad, su economía. Entonces, bueno, Nehemías es muy interesante, aunque sea autobiográfico. Nos está dando la perspectiva del escritor, bueno,
todo historiador va a dar su propia perspectiva, pero él mismo se está echando flores, ¿no? Acuérdate de mí, oh Dios, porque fui tan bueno, porque mira lo que hice por esta ciudad, recuérdame, etcétera, etcétera. En realidad era un gran político. Artajerjes lo deja como peja superior de todo Jerusalén, a cargo de toda la obra, y debió ser un hombre de muchísima confianza para que se quedara al cargo de Jerusalén, por supuesto, y volver nuevamente a levantar la muralla. Hemos dicho, si Jerusalén ya fungía como un centro religioso cuando se levantó el templo de Zorobabel, que era un templo simbólico muy pequeño, con las murallas recobra una ciudad amurallada, por supuesto, recobra esta fortaleza militar, aunque la milicia fuera una avanzada persa, por supuesto. De todos modos, bueno, tener ya una avanzada militar persa en Jerusalén implicaba también la visión de darle a este lugar un crecimiento, una seguridad para los paseantes, etcétera. Y la fluctuación entre los diferentes grupos de judíos. Las reformas de Nehemías jugaron un papel nodal para mantener la cohesión proteccionista y endógama del judaísmo. Era un momento ya de decaimiento moral y espiritual. Las nuevas generaciones que habitaban en esta zona, bueno, ya tenían unas ideas más liberales, ya habían contraído nupcias, dice incluso unos sacerdotes se habían casado con mujeres extrañas a la comunidad, habían introducido ritos ajenos, y bueno, hubo cierta libertad, cierta autonomía religiosa, política, aunque estaban todavía bajo el yugo persa. Nehemías vino a traer estas reformas proteccionistas que mantuvieron la cohesión del judaísmo. Es muy importante. Algunos judíos idealistas que creían en la diáspora y que imaginaron la restauración o la gloria de Israel, constataron con sus ojos este nuevo proyecto o esta nueva revitalización de nuevamente el centro de la cultura. Entonces, bueno, es muy interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ya es la transición entre Babilonia, está decayendo ya Babilonia, va a ser conquistada por los griegos. Esto lo veremos en el siguiente video. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios
de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.